Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que Construyen. Para ser más específicos, estamos en el segundo episodio con un gran invitado aquí con nosotros, en el Gracias. cual inaugurando temporada con un gran invitado y se encuentra con nosotros Viana también. Se encuentra con nosotros Omar del Valle. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a Voces que Construyen. Un honor estar con Muchas ustedes. gracias a usted por estar aquí. Claro que sí. ¿Cómo ha sido su trayectoria profesional y qué experiencias considera que marcaron su camino? Yo creo que definiría mi vida profesional en una palabra, que es explorar. Yo creo que independientemente que existan personas que ya saben lo que quieren hacer, aún así siempre están explorando cómo hacerlo mejor, no solamente en el lugar de una ciudad, sino también en instituciones, en otros espacios donde pueda enriquecerte. Entonces yo podría definir mi vida profesional de que siempre he buscado el explorar, y eso me lleva al tema también de decir, prueba cosas nuevas. Lo que conlleva, yo creo, a esa vida profesional es siempre querer hacer cosas que sumen valor, ser útil, ya sea tanto en el sector privado, en las empresas, o en el sector público, administrando asuntos de gobierno para la sociedad también, trabajando en México, viviendo en otros países, viviendo en diferentes ciudades. Siempre me he definido con esa parte de mantenerte explorando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te abre muchas posibilidades de conocer gente, de conocer nuevos temas, de adaptarte incluso cuando hay asuntos de adversidad, y sobre todo también de tener una mente abierta a nuevas posibilidades. Explorar cosas nuevas que son muy útiles. Sí, totalmente. Y yo creo que eso es precisamente lo que me ha marcado, porque cada etapa profesional ha sido distinta. Ya sea trabajando en la ciudad de Monterrey, trabajando en Estados Unidos, viviendo en la Ciudad de México, ahora haciendo las actividades como diputado local, siempre cada uno trae un reto distinto. Entonces, para mí el hecho de mantenerte con esa, de tener una apertura mental y la posibilidad de explorar, creo que para mí ha sido la constante de un desarrollo profesional, y esos son los hitos que han marcado. ¿Cuál fue uno de sus mayores desafíos en su formación, tanto como profesional como personal? Eh, Adaptarte al cambio, yo creo que es el tema, porque en la escuela aprendemos unas cosas, pero en la vida real sucede de manera diferente y cada contexto es distinto. A pesar de que vivamos en un país que es muy grande, obviamente tenemos muchas formas, hay subculturas, la forma de trabajar en una ciudad tiene una cultura distinta quizá en otra ciudad. Vivir y trabajar en otros países también, que es una adversidad en cuanto al idioma, la cultura del trabajo, porque puedes dominar el idioma, pero no necesariamente la cultura de la forma de trabajar. Entonces, siempre que hay esos retos, el poder buscar cómo adaptarse son los principales desafíos. Y el tema también de la competencia. Al final de cuentas, y más ahora en estas generaciones que estamos más interconectados con personas en otros países, en otras ciudades, estamos compitiendo globalmente también. Entonces, creo que esos son temas de siempre estarse actualizando, de buscar cómo ser mejor, para ser mejor en tu carrera, para ser mejor persona, y buscar de alguna suerte equilibrios hasta donde es posible. Hay veces que si tú ves que la parte física, emocional, mental, la familia, el trabajo, el deporte y demás, a veces es difícil mantener el equilibrio en todas esas ramas, y a veces tienes que dedicarle más tiempo a una o a otra para poder sacarlos. Pero eso te lo va definiendo también, como dice, el carácter, ¿no? De ver las adversidades y abrazarlas y sacar las cosas adelante, ¿no? ¿Y hubo alguna cosa, alguna inspiración para involucrarse en proyectos de impacto social? Bueno, muchas. Particularmente hay una muy clara en mi familia. Yo nací y crecí en Magdalena de Quino, y mi papá era médico, él ya falleció, y como médico en una ciudad muy pequeña, pues eres médico del pueblo, por decirlo así. Había varios, ¿no? Pero se hace mucho trabajo social, y nos involucraban a la familia porque mi papá construyó una clínica al lado de la casa. Entonces, lo que cocinaba mi mamá, que hacía albóndigas, sopa de fideos, tacos dorados o lo demás, pues nosotros ayudábamos a llevar la comida a las personas que estaban internadas en la clínica. Eso era uno. Segundo, cuando se hacían jornadas de vacunación y que los jóvenes, estamos en primaria, secundaria, salíamos a acompañar para hacer promoción de la salud, pues había mucho contacto de la función de médico con la comunidad, y el poder observar diferentes condiciones también que se vivían, poder vivir en una familia, el haber vivido en una familia que estaba dedicada también a ayudar a la gente,
Creo que fue un tema de mucha definición a muy temprana edad, de entender que la labor de la persona siempre es servir, independientemente de dónde estés, y servir a los demás. Entonces, para mí desde temprana edad eso fue un tema que nos enseñaron en casa, de estar ayudando a la comunidad, de servir a la comunidad, de buscar cómo podemos ser mejor. Y eso ha sido un tema que me ha acompañado siempre, porque aun cuando he trabajado en el sector privado, en las empresas y demás, pues también buscas cómo esa empresa puede ser mejor para generar empleos. Los empleos generan ingresos en las familias y las familias tienen más bienestar. Cómo las empresas pueden ser mucho más amigables con el medio ambiente, cómo las empresas pueden ayudar a comunidades que tienen menos ventajas que otras, personas que tienen menos ventajas que otras, y es lo que se llama cuando son empresas socialmente responsables. Entonces, no importa en qué lado de la moneda estás, si estás en el lado empresarial o estás en el lado del sector público, que se llama, que es el sector de gobierno, o si estás en sociedad civil, que son las organizaciones de sociedad civil, creo yo lo más importante es ser útil, generar valor y servir. Y eso son experiencias que desde muy temprana edad en mi formación nos enseñaron de tener un compromiso. Ayudar a la comunidad, a todo el mundo, así. Creo que mucho de lo que nos puede definir como personas es esa capacidad de ayudar a los demás. Porque el que seas muy inteligente, el que trabajes muchísimo, si yo soy esa idea, si no tiene un impacto en que la comunidad se mejore, por donde le veas, pues se puede perder oportunidades de que como sociedad estemos mejor. Entonces, si todas las personas que trabajan, aun cuando trabaja una empresa, los que crean empresas, los que trabajan en el sector de gobierno, los que están empujando asociaciones civiles para cuidar a adultos mayores, el medio ambiente, a los animales, cuidar los océanos, para diferentes temas, creo que lo más importante siempre debe ser cómo hacemos que nuestra comunidad sea mejor. Y ahí se genera mucho valor y se enriquece también la persona, ¿no? Creo que cuando das es donde estás recibiendo. Yo creo que es el tema. Muchas personas dicen, no, es que yo tengo que recibir, tengo que generar, tengo que crear. Bueno, si tú quieres generar riquezas vendiendo productos, pues necesitas que la población que los compre quiera ese producto y lo valore, y que tú le generes un valor a la gente que está recibiendo el producto. Si estás en el gobierno, pues con mayor razón. Una persona trabaja en el gobierno para servir, por eso se llama que son servidores públicos. Y ahí es donde está la noción de poder entender tu rol en el mundo, entender tu rol en la comunidad y ayudar a que la comunidad siempre sea mejor. Creo que son valores fundamentales que como personas, como mexicanos, debemos siempre promover, ¿no? El ayudar, el servir. De toda su trayectoria, ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje? Yo te diría, como mencionaba ahorita, yo creo que es el mantenerte con la mente abierta, al ser humilde. No lo sabes todo, no lo puedes todo, necesitas de otras personas. Difícilmente una persona que sea exitosa en términos económicos o que sea exitosa en el tema profesional, un buen dentista, un médico, un gran profesor, un gran músico, difícilmente se logra solo. Siempre hay personas alrededor y creo que es un tema de reconocer. Cuando reconoces que no lo sabes todo, cuando lo reconoces que no tienes todos los recursos, cuando reconoces que no eres la persona todopoderosa, entra un grado de humildad. Y cuando entra la humildad en la persona, empiezas a manejar el tema del ego, de no creerte tan importante. Y yo creo que en la experiencia profesional, desde que eres estudiante, en el tema profesional siempre es bueno saber de que necesitamos de los demás para hacer más. El creer o pensar que se tiene que hacer solo o sola, que tú lo puedes hacer todo siempre. Algunas cosas sí las podrás hacer, pero incluso, decíamos ahorita, para vender algo pues necesitas de un cliente, ¿no? Entonces necesitas de las personas y necesitas siempre estar con esa idea de tener una mente abierta para aprender de los demás. Y yo creo que ese ha sido el mayor aprendizaje, el mantenerte humilde en el sentido de aprender. Porque cada etapa en la vida te va mostrando cosas distintas y si te aferras a hacer lo mismo siempre, a pesar del tiempo, pues dejas muchas cosas de buenas oportunidades que se te pueden ir nada más por el tema de decir, no, es que yo sí puedo, porque yo creo que puedo. No, tienes que abrirte y hay que ser humildes en ello. Y yo creo que cuando trabajas con un grado de humildad muy grande en ello, es donde puedes hacer muy buenos equipos, puedes hacer muchas buenas alianzas
y entonces los resultados son mucho mejores que los que puedes tener. ¿Y cuál han sido los proyectos más significativos o importantes, se podría decir, que ha hecho pensando en este sector? Yo creo que han sido muchos, pero ahorita yo estoy disfrutando mucho mi etapa como diputado local, porque el poder representar al pueblo de Sonora en el Congreso, somos 33 diputados de casi 3 millones de habitantes y somos responsables por las leyes de las cuales se administra la sociedad sonorense. Tenemos una constitución en Sonora y tenemos leyes que de ella salen para el tema de las infancias, el deporte, las juventudes, adultos mayores, el tema de mujeres, el tema temas de agriculturas, ganaderías, minerías, la pesca, etc. El poder estar en un encargo social, político, donde puedes ayudar a transformar vidas, para mí no tiene comparación. Creo que ha sido de las mejores experiencias porque es el estar cerca de la gente, escucharla también las necesidades y estar en una posición de poder ayudar a transformar vidas. Yo creo que sin duda esa es una de las grandes experiencias que quizá ahora a esta edad puedo dar más que si se hubiese presentado en otra etapa, ¿no? He entendido que una cosa ha sido a otra por alguna razón. Y eso también es un aprendizaje de entender que hay cosas que llegan en su tiempo, pero no necesariamente tienes que esperarte los tiempos. Tienes que ir a lo que quieres hacer. Pero también entender que hay cosas que llegan en su tiempo. Por ejemplo, ustedes son estudiantes, ahorita les toca prepararse, ahorita tienen un rol de ser hijos, de ser hermanos, posteriormente tendrán el rol de ser padres de familia, madres de familia, de generar empresas, etc. Entonces todo va sucediendo en su tiempo. Bajo su perspectiva, ¿qué tipo de espacios o actividades cree usted que son las que ocupan más los jóvenes actualmente? Muchas, y nos los han dicho los jóvenes. Yo creo que espacios como este que estamos teniendo ahorita, de poder platicar con personas que estamos creando el futuro al que a ustedes les va a tocar administrar. Imagínense lo que estoy diciendo. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, a ustedes les va a tocar administrar un medio ambiente más deteriorado. Si nosotros no cuidamos y hacemos cosas por cuidar el agua, a ustedes les va a tocar administrar mayores sequías, mayores impactos de mayores temperaturas. Si nosotros no cuidamos a la familia, no cuidamos a las juventudes, a los niños, a las infancias, los problemas que se puedan generar, a ustedes les va a tocar administrar. Porque si ustedes vienen 15, 20, 30 años detrás de nosotros, de la generación que tenemos arriba de 40 años, que estamos generando empresas, generando empleos, generando gobierno, haciendo leyes, transformando comunidades, entre mejor lo hagamos, las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros pueden tener mejores condiciones a las que nosotros recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, las mejores condiciones que los jóvenes pueden tener es estar en los espacios donde se toman las decisiones, porque yo no puedo necesariamente tomar una decisión de una ley pensando en lo que yo creo que piensan los jóvenes. Lo que yo debo hacer es acercarme a los jóvenes y decirles, ustedes qué piensan, qué sienten, cómo ven el tema del medio ambiente, cómo ven el tema del agua, qué les preocupa a las mujeres jóvenes, qué les preocupa a los hombres jóvenes, qué les preocupa en el deporte, en la cultura, les preocupa el futuro con respecto a los empleos, porque escuchamos noticias y ahora todo el mundo estamos interconectados y vemos lo que está pasando en otros países y cómo nos pudiera afectar aquí en lo local, en la comunidad en Hermosillo, ¿no? Que se pelee Estados Unidos con el Medio Oriente por el tema del petróleo, esa carrera por consumir más recursos fósiles que puede desequilibrar el medio ambiente. Entonces yo creo que lo más importante de las y los jóvenes son los espacios para ser escuchadas, pero también para que participen en la toma de decisiones. Si nosotros construimos su futuro sin ustedes, no está completa la historia. Creo que nosotros tenemos que construir un mejor futuro junto con las juventudes. De otra manera nos desasociamos, nos separamos. Es como sucede muchas veces en los grupos étnicos de nuestro país. Creo que tenemos mucho que aprenderles a ellos cuando se generan esos consejos de ancianos y están tomando decisiones para el futuro de la comunidad. Toman decisiones pensando en quienes vienen detrás de ellos. Les transfieren su cultura, de su lengua, la artesanía, los rituales que tengan, de cómo se protegen las comunidades indígenas a sí mismas ante los embates que puedan tener de diferente índole, que les puedan afectar, y por eso han permanecido por muchos años. Entonces, como sociedad tenemos que tomar decisiones pensando
no en lo que viene necesariamente, sino también quiénes son quienes van a venir a administrar esos asuntos en el país. Asuntos de deporte, asuntos de cultura, asuntos de participación, creo que la juventud demanda más espacios de ser tomados en cuenta. Pero no nomás es platicar, ¿no? Oye, ¿qué piensas? Sino, oye, ayúdame a hacer esto, porque imaginémonos que queremos hacer un cambio en el tema de las escuelas, en horarios o en materias. Si queremos cambiar el plan de estudios, pues a lo mejor nosotros podemos pensar en qué le podría convenir al Cebetis en cuanto a los planes de estudios que ustedes aprenden acá. Pero tenemos que consultarlo también con los jóvenes, cómo se están comunicando, qué es lo que están sintiendo, cómo están pensando, y que participen también de esa toma de decisiones. Creo que es lo más importante y es lo que yo veo que los jóvenes y las jóvenes han demandado por muchos años, no ahorita. No nos pregunten nada más por preguntar y luego dicen, los jóvenes son el futuro. No, son ahorita, es el presente. También tenemos que cuidar de nuestros adultos mayores, tenemos que cuidar de la generación actual y de quienes vienen detrás de nosotros. Creo que mejor me extiendo, pero en resumen es los espacios que los jóvenes necesitan son aquellos donde deben de estar presentes para ayudarnos a tomar mejores decisiones, para dejarles un mejor futuro. Tienen que estar ahí, no pueden estar como resultado. Yo creo que los jóvenes no tienen que estar presentes, tienen que formar parte de esas decisiones. Y vi que ahorita mencionaste algo sobre el deporte. ¿Han trabajado también en cosas deportivas, culturales, cosas así? Sí, la verdad yo estoy convencido que cuando como jóvenes hacemos más deporte, tenemos espacios para expresarnos artísticamente en programas de cultura, pues toda esa emoción, todo ese potencial que como jóvenes tenemos, como personas, pero que se desarrolla mucho en la juventud, tenemos más posibilidades de éxito. Por eso es que es importante impulsar el acceso al deporte, impulsar el acceso a la cultura, impulsar el acceso a la educación, para que las personas más jóvenes puedan desarrollar su máximo potencial, para que la condición de origen de las y los jóvenes no necesariamente sea su condición de destino futuro, sino que independientemente en dónde estén las y los jóvenes, dónde hayan nacido, con quién hayan nacido, que tengan un mundo de posibilidades. Por eso es que el deporte, yo creo en el deporte. Sea básquetbol, sea entrenamientos de fútbol, béisbol, la disciplina que quieran hacer, que tengan acceso a ella. Y lo mismo en la parte de cultura, ¿no? Creo que además nos ayuda a crear una cultura de paz. ¿Qué significa una cultura de paz? Vivir y entendernos como sociedad, que pensamos diferente, pero que queremos una sociedad limpia, bonita, organizada, de respeto, que nos llevemos lo mejor posible, ¿no? Y que menos jóvenes terminen en condiciones no óptimas, como la drogadicción, embarazos no deseados. Llevar una vida sana, llevar una vida integral, ¿no? Y yo creo que el deporte nos ayuda muchísimo en ese tema, ¿no? ¿Ha tenido alguna experiencia con jóvenes que lo haya marcado? Sí, bastantes, pero una muy reciente. Nos invitaron a participar en un torneo de béisbol adaptado, que son jóvenes con alguna discapacidad, particularmente en neurodesarrollo, neurodivergencias, autismo, síndrome de Down. Y la verdad, pues muchas veces estamos empujando actividades de deporte, por ejemplo, o espacios donde tradicionalmente están personas que no tienen estas adversidades. Pero vemos que hay muchísimas juventudes, muchos jóvenes que están luchando por tener una vida mucho más activa, más participativa, que se les tome en cuenta. Y no solamente fue ir y observar cómo estaban jugando béisbol, sino nos invitaron a jugar junto con ellos. Entonces el hecho de vivir esa experiencia es única, porque entonces eso te ayuda a acercarte al sentimiento, a la forma de vida que ellos tienen, y ser mucho más empático y sensible a las necesidades que tienen también como jóvenes. Por eso yo repito mucho que origen no es destino. Si tú naciste en una condición que económicamente a lo mejor la familia no tiene todos los recursos, eso no significa que tú no puedas desarrollarte como persona, que haya oportunidades para hacerlo. Que si tú tienes una condición de adversidad porque tienes una discapacidad motriz, estás en silla de ruedas, o a lo mejor eres una persona sorda o eres una persona ciega, pues que eso no te limite para tu desarrollo. Y ahí es donde creo que el hecho de ahora como diputado acercarnos a muchos grupos de jóvenes que tienen adversidades distintas a la mayoría, porque tienen una condición de desventaja por la discapacidad, por ejemplo, creo que son temas que nos han marcado no solamente a mí, sino al equipo con el que yo trabajo, ¿no? Algo que también ha llamado la atención es el documental de Cintia, que surgió con usted.
Cuéntenos, ¿cómo surgió esa idea? Bueno, Cintia Vitrales, la historia de Cintia es un relato, es una crónica de una jovencita que falleció de cáncer a los 15 años. Y la autora de un libro de hace 10 años, que fue maestra de Cintia allá en Ciudad Obregón, se acercó con nosotros, tocó la puerta y nos invitó a trabajar en un proyecto de hacer un documental para que ese libro, la historia de Cintia, pudiese llegar a muchísimas más personas. Y ahí es donde hicimos el clic, porque nos interesa mucho empujar temas de cultura. Y gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo conjunto, podemos acercarnos a muchas preparatorias, secundarias, universidades para poder llevar el mensaje. Yo creo que el mensaje central de este documental tiene que ver de no dar las cosas por hechas. Cuando estamos jóvenes creemos que somos eternos, no nos va a pasar nada, somos invencibles, nada nos puede afectar, nada nos puede enfermar, pero cuando de repente te encuentras con una enfermedad como el cáncer y que tienes tus días contados, Cintia nos enseña un mensaje de vivir la vida con plenitud, de que a pesar de esa adversidad tan fuerte, ella nunca se rindió, vivió feliz y agradecida. Y yo creo que es uno de los mensajes que tenemos que transmitir a las juventudes, de ser agradecidas, que las juventudes estén agradecidas por tener salud, por tener vida, por estudiar, porque hay muchos jóvenes que quisieran tener el asiento que un joven ocupa en un plantel. Y todavía nos falta para llegar allá. Hay muchos jóvenes que hubiesen querido tener una canchita de básquetbol o haber tenido un profesor de música que les enseñara guitarra, el piano y quizá canto, poder haber desarrollado otras cosas que por no tenerlas no las hicieron. Y ojalá que muchas personas que en su juventud no lo hayan hecho, que ahora sí puedan hacerlo, ¿no? Que no se limiten, porque muchas veces la gente dice, es que nunca aprendí a tocar la guitarra, o no aprendí a jugar básquetbol. Bueno, pues ahora... Nunca es tarde para... Exacto, ¿no? Por eso es el tema del mensaje de Cintia, porque el mejor momento es ahora, no es mañana. Y es lo que hablábamos ahorita. Sí, hay cosas que llegan en su tiempo, pero creo que una parte importante que caracteriza a la juventud es no te esperas a los tiempos, tienes que luchar por el tema. Y a veces cuando creces te haces más temerosa, te haces más temeroso y empiezas a preguntarte más cosas. Yo creo que ese es el mensaje del documental para las y los jóvenes, de que el momento más preciado es hoy, independientemente de la adversidad que tengas, porque estás vivo, estás viva, y eso es lo más maravilloso que tenemos, ¿no? ¿Y cuál ha sido el recibimiento que ha tenido esta producción? Yo creo que va bien. Creo que en la medida que lo vayamos poniendo en diferentes audiencias, en diferentes salas, creo que va a ser más exitoso. Es muy exitoso porque logramos hacer el documental y logramos juntar recursos, logramos juntar a la autora del libro, una casa productora, juntar al Congreso, y mucha gente que alrededor, también familia, apoyó para que este proyecto se diera a la luz. Eso ya por sí mismo es un gran éxito. Lo que queremos ahora es que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. De hecho, se va a registrar el documental para competir en festivales de documentales. Se está registrando también para tener el derecho de propiedad del documental y posteriormente ya con eso poderlo colgar en páginas como de YouTube para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Es un mensaje a la mayor cantidad de personas posibles porque es un gran mensaje. Pues al final de cuentas, cuando estás joven, te quieres comer el mundo, ¿no? Y crees que eres invencible hasta que te llega algo, ¿no? Te llega que te graduaste, tienes que conseguir chamba, estudiaste en la universidad, entonces hay adversidades. Y la vida está llena de adversidades, pero lo más maravilloso en la vida es poder entender que esas adversidades también son temporales, porque la vida se va rápido. Entonces, el poder vivir con agradecimiento hoy, en el presente, ese es el mensaje del documental. ¿Y usted por qué considera importante impulsar cosas como proyectos como este, que son audiovisuales? Sí, totalmente. O sea, yo soy un convencido de que tenemos que llegar a través de muchas plataformas digitales, no solamente de audio y video, pero también de audio, como la radio, la televisión, las redes sociales, los canales como YouTube, y también podcasts que se puedan, como el que estamos haciendo hoy. Yo creo que pues, las personas consumen información de diferentes plataformas. Entonces, el poder utilizar diferentes plataformas para comunicar lo que estamos haciendo es lo que tenemos que estar haciendo. Más quienes somos representantes del pueblo, ¿no? Quienes somos diputados, quienes son alcaldes, gobernadores, exgobernadoras, debemos estar presentes en diferentes plataformas para llegar a la mayor cantidad posible de personas, porque
Hay quienes escuchan la radio para enterarse de noticias, hay quienes ven la televisión, hay quienes ven Facebook, hay quienes ven o escuchan podcasts. Ya el mundo de la información es muy amplio y creo que tenemos que estar en estos espacios como hoy para llegar a más personas también. ¿Qué próximos proyectos tiene pensado llevar a cabo para la juventud? Bueno, principalmente estamos llevando mensajes del cuidado del medio ambiente aquí en Hermosillo. Visitamos diferentes colonias y tenemos un programa que se llama Cine con Causa. Eso no es nomás poner un cine, sino que el cine tenga una causa. ¿Cuál es la causa? Sensibilizar y educar por el cuidado del medio ambiente a los niños y a las niñas. Ahí es donde estamos metidos principalmente, donde lo que proyectamos es información, ya sean películas o documentales, que les dejen algo a las niñas, a los niños, la curiosidad y el aprendizaje de cómo cuidar el agua, de cómo cuidar los árboles, de cómo cuidar en general el medio ambiente. Yo soy un apasionado por el cuidado del medio ambiente y una de las formas más adecuadas para llegar a mayor cantidad de personas son contenidos audiovisuales, la música, la cultura. Igual cuando hacemos actividades de deporte, pues también tratamos de llegar y decirles, bueno, estamos apoyando el deporte y en esa relación pues podemos hablar del tema del agua. El agua es un tema fundamental que tenemos que cuidar, sin agua no hay vida y si queremos promover la vida, pues tenemos que seguir trabajando en cuidar el agua. Ese es el principal proyecto que estamos haciendo y estamos también por crear un proyecto, está todavía en borrador, igual a ver si lo platicamos, a ver qué les parece, de poder empujar una idea de joven hecho en Sonora, y que sea un espacio de reflexión y de formación de jóvenes para participar o para fomentar la participación cívica, la participación ciudadana de los jóvenes en el quehacer de la comunidad y a darles herramientas a los jóvenes, porque hay quienes están desarrollando plataformas como esta, hay quienes quieren estar por la parte del radio, alguien que está en la parte literaria, alguien que está en la parte de la música, del teatro, etc. Lo importante es que la juventud tenga una voz y que esa voz se escuche fuerte donde se tiene que escuchar y creo que como diputado es mi responsabilidad ayudar a crear ese espacio también. Por eso estamos trabajando la parte del cine para sembrar ideas y formar. Y con estos nuevos espacios de formación de jóvenes también. ¿Y nos podría explicar un poco cómo fue el proceso de producción de Litrales? Bueno, lo primero que se dio fue una reunión, nos presentaron el material del libro, la maestra Cristina Clark, con un equipo de producción Nubic Films, con una gran experiencia en hacer documentales, se acercaron, empezamos a platicar. El principal reto eran dos, uno muy grande, que eran los recursos. Tuvimos que tocar puertas para juntar los recursos, el dinero para poder llevar a cabo todo el proyecto. Y lo otro era el reto de cómo se va a hilar la historia, porque no es lo mismo un libro a un documental, aunque hablemos de la misma historia. Porque cuando tienes el libro, igual el documental, pero más en el libro, cuando estamos leyendo, cada persona va haciendo la introspección y se va imaginando la historia de Cintia. Cómo era ella, si era alta, si era bajita, cómo eran los amigos de Cintia, cómo era el ambiente en el que se desarrolló Cintia. Y cuando lo ves en el documental y puedes ver imágenes de Cintia y puedes ver y escuchar la voz de quienes cuentan la historia de Cintia, se transmite un mensaje de forma distinta. Entonces fue largo, fueron creo al menos unos 8 meses de trabajo, al menos yo creo que sí, ¿no? Más o menos 8 meses, hasta que se dio la luz. Entonces ya cuando lo vimos por primera vez proyectado, pues fue una gran satisfacción de poder hacerlo, ¿no? Ok, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas felicidades a ustedes por este podcast, a todo el equipo de producción también, que ustedes no lo ven, pero hacen un gran trabajo para que esto sea posible. Igual nos puede comentar unas redes sociales de usted para que lo sigan. Muchas gracias, tenemos las redes sociales en @delvallecolosio, repito, @delvallecolosio es mi apellido junto, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y X, ahí estamos. Y recuerden seguir la página Voces que Construyen para seguir con más episodios, sigan apoyando y muchas gracias.